un poquitín atrasados en el horario inicial. Bueno, lo que vamos a ver en la charla de hoy es un breve resumen de todas las mejoras y nuevas características que Oracle fue incorporando en lo que va del año a la versión autónoma, a la base de datos autónoma en la nube. Voy a hacer rápidamente una presentación personal mía. Trabajo en el mundo de la informática y el desarrollo de sistemas desde 1995. Pasé por varias empresas. Actualmente me encuentro desempeñando un trabajo de data engineers, trabajando principalmente con la generación de ETLs para Data Warehouse en OS, que es una compañía estadounidense también con sede en Argentina. Y desde hace 10 años soy miembro de Arrow, el grupo de usuarios Oracle de Argentina. Vengo participando en los eventos del grupo, como ser lo que era el OTN Tour, Groundbreakers, ahora los tours de la comunidad latinoamericana de los últimos años. Y bueno, me gusta siempre que me resulta posible poder participar de estos eventos y compartir un poco lo que uno va aprendiendo y lo que va ganando de experiencia. Eso era desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, soy de la ciudad de Rosario, de Argentina. Estudié acá, vivo, trabajo, nunca me fui. Como dice ahí, estoy casado, tengo dos chicos que son fanáticos del fútbol y compartimos la pasión por Rosario Central. Y bueno, la ciudad de Rosario es la segunda o tercera ciudad en importancia en la Argentina y bueno, ojalá que todos tengan en algún momento la oportunidad de venir y conocerla. Ahora sí vamos a ir un poco a la temática del día, que es qué hay de nuevo en Oracle Autonomous Database. Y para eso, previamente, por si algunos no tienen demasiada experiencia o no conocen los detalles, vamos a hacer una breve introducción a qué es Autonomous Database. Básicamente es una familia de productos que Oracle brinda en forma de servicios a través de su nube que se llama Oracle Cloud Infrastructure y que requieren un muy bajo nivel de administración y de gestión por parte del cliente. No es necesario hacer mucho para tener disponible en pocos minutos una base de datos y después de ahí en más no tenemos que preocuparnos tampoco demasiado de las tareas que normalmente llamamos repetitivas. Las tres principales características son autogestión, está automatizado el aprovisionamiento, la creación, digamos, de la base de datos, los ajustes que se le deben aplicar a ella, la ampliación de la base de datos. Tarda muy pocos minutos en crearse una base de datos autónoma y hay un montón de características de auto-scaling que hacen que nuestra base de datos pueda aumentar tanto la cantidad de procesadores, la cantidad de memoria, como la cantidad de almacenamiento que necesita, y a la inversa. Si en algún momento nuestra base de datos empieza a ser usada menos, puede en forma automática disminuir el consumo de memoria y procesamiento. De esa forma, en realidad sería de procesador, no procesamiento, de esa forma abaratando los costos. El segundo gran grupo de características, el segundo gran punto es la autoprotección. Está automatizado lo que tenga que ver con la protección de nuestros datos. Los datos, tanto en tránsito, o sea, mientras viajan por la red, como cuando están almacenados en disco, como los backups, se encuentran encriptados y hay diversas formas de gestionar, digamos, las claves de encriptación que vamos a utilizar. También la base de datos recibe en forma automática la aplicación de parches, updates, actualizaciones de seguridad a todos los niveles. Cuando hablamos de Oracle Autonomous Database, estamos hablando de la base de datos Oracle en sí, del sistema operativo de donde corre, del hardware donde corre. O sea, todo eso está automatizado. Y el tercer punto es la autorreparación. En forma automática detecta fallos, permite hacer failover en forma automática y existe la posibilidad de tener una base de datos en stand-by, que sería una base de datos igual, una copia que está esperando en forma pasiva a que si ocurre alguna falla en la base de datos principal, se mude o se migre en forma automática todas las conexiones que están usando nuestra base de datos a esta segunda instancia que está en espera. Existen cuatro productos dentro de lo que es la familia de Autonomous Database. Los dos más importantes son ATP, que es Autonomous Transaction Processing, que es una base de datos que está optimizada para almacenamiento y consulta de datos transaccionales, para registrar transacciones. Y la segunda
El segundo producto principal es Autonomous Data Warehouse, que está optimizado para el almacenamiento y consulta de datos para tareas de análisis, reporting, hacer análisis de datos. Estos son los dos grandes productos. Posteriormente, Oracle lanzó dos productos que serían como subproductos del Autonomous Transaction Processing, que son el Autonomous JSON Database, que está optimizada para almacenar documentos en formato no estructurado, documentos JSON, en vez de tener tantas tablas en formato relacional como solemos acostumbrar los que venimos del mundo de bases de datos transaccionales históricas, y que está pensada para competir con otras bases de datos no SQL, como puede ser MongoDB, como puede ser Couchbase, por ejemplo. Y bueno, en definitiva es una versión reducida de Autonomous Transaction Processing, un poco o bastante más económica. Y lo mismo con Apex Service. Apex Service, si bien no es una base de datos, es un servicio de Apex, de desarrollo rápido de aplicaciones. Todo el desarrollo y todos los datos relacionados almacenan en una base de datos. Podemos acceder a esa solo mediante Apex en vez de poder acceder en forma directa con una base de datos ATP, y de ahí que es una versión un poco más económica que la Autonomous Transaction Processing. Y para terminar esta presentación sobre qué es Oracle Autonomous Database, tenemos dos formas o dos arquitecturas de implementar estas bases de datos en la nube de Oracle. La primera es con arquitectura compartida, en que nuestras instancias de base de datos van a compartir servidor con otras bases de datos de otros clientes. Pero Oracle garantiza el completo aislamiento de los datos entre ellos y tiene unos requisitos de uso muy bajos. Solamente podemos crear o podemos crearla con un mínimo de 1 hora y una CPU y 1 terabyte de disco. O sea que si nosotros queremos hacer una prueba, podemos tranquilamente crear la base de datos, hacer una carga de datos, ejecutar una prueba, lo que sea, y a la hora la borramos y pagamos solo por esa hora de consumo. La otra arquitectura, que es la arquitectura dedicada, es un poquito más compleja. Nosotros tenemos que contratar la arquitectura, o sea, contratar un servidor que va a ser dedicado solo para nosotros. En ese servidor no va a haber base de datos de otros clientes, y después vamos creando instancias de nuestra base de datos dentro de ese servidor. Por ejemplo, podemos contratar un servidor con 32 CPUs y crear una base de datos que use 8, después crear otra que use 4, otra que use 8, hasta consumir los 32 CPU, hasta consumir la cantidad de memoria que hayamos asignado y consumir el disco que hayamos asignado. Esto nos permite, al ser una arquitectura dedicada en la que solo nosotros la vamos a estar manejando, tener un uso más exclusivo y tenemos un mayor control sobre algunas cuestiones de seguridad y demás. Y existe una posibilidad, que es la tercera, que se llama Autonomous Database on Exadata Cloud Customer, que es lo mismo la arquitectura dedicada, pero en vez de estar en la nube, o sea, en vez de que los servidores sean servidores Exadata que están en el data center de Oracle, estos servidores se encuentran físicamente en nuestras instalaciones, en nuestro data center. Oracle accede a ellos para realizar toda la automatización, para realizar todo lo que es el control, la aplicación de parches y demás, pero los datos nunca salen de nuestra oficina. Y eso está pensado para aquellas compañías que por regulaciones nacionales, legislativas, no pueden poner los datos en la nube o necesitan asegurarse que los datos residan en una ubicación física en particular. Bueno, hasta acá espero que vayamos bien. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Después vamos a hacer una sesión de unos minutos para preguntas para aquellos que quieran hacerlo. Vamos a pasar, sí, a hacer un repaso de las nuevas características y nueva clonación. Ahí vi rápidamente una pregunta, dice, ¿cuál es la arquitectura por defecto? No, o sea, al momento de crear uno elige la que quiera. Normalmente, lo que vamos a hacer ahora, que cuando vamos a hacer una pequeña demo, vamos a estar utilizando la arquitectura compartida porque es la que es más sencilla, no tenemos que primero crear una instancia, digamos. Permítanme que volvamos un poquito para atrás. Características de creación y clonado son la posibilidad de reconectar un clon refrescable. O sea, en base de datos autónomos nosotros podemos crear un clon, una copia de una de nuestras bases de datos. Por ejemplo, queremos testear un cambio, tomamos nuestra base de datos de producción, la clonamos y probamos con una base de datos activa, con datos reales, el cambio que estamos haciendo.
esa base de datos también se puede definir como refrescable, que significa que se va actualizando con los cambios que van ocurriendo en la base de datos original. Si nosotros en algún momento paramos ese refrescado y empezamos a aplicar cambios, como por ejemplo, no sé, agregar tablas nuevas o borrar datos o modificar datos, a partir de ese momento se desconectaba la base de datos refrescable y ya no podíamos volver a refrescarla. A partir de enero de este año, podemos, una vez que hicimos cambios, volver a sincronizar, o sea, sería reconectar la base de datos clonada con su base de datos origen, su base de datos original, y se vuelve a sincronizar y volvemos a tener la copia al día. O sea, no tenemos necesidad de borrar todo el clon y volverlo a crear. A lo mejor nosotros teníamos una base de datos de muchos terabytes y le borramos unos pocos megabytes de datos. No tenemos que borrar todo y volver a crear, sino que podemos volver a sincronizar la misma. Otra mejora que es de mayo de este año es el nombre máximo de la base de datos autónoma se incrementó de 14 caracteres a 30. Esto se puede hacer tanto cuando la creamos como cuando la clonamos. Y a partir de julio de este año también tenemos un nombre de base de datos por defecto. Antes, cuando la creamos a una base de datos, aparecía el nombre real, que es un nombre autogenerado por Oracle, aparecía, tenemos que ingresar un nombre. Ahora por defecto ya aparece ese mismo nombre, que es un 16 caracteres generados en forma automática. Cambiar este nombre de display. O sea, si nosotros creamos una base de datos, le ponemos un nombre y al rato decidimos que sería mejor usar otro nombre por algún motivo, es posible editar este nombre que antes no se podía. Lo que sí vamos a hacer ahora es un poquito una demo de estas cosas, lo vamos a hacer bien rápido. Vamos a ingresar en Oracle Cloud. Estoy usando una cuenta Always Free. Las cuentas Always Free son cuentas que cualquiera puede crear en Oracle y que permiten acceder a toda la plataforma de Oracle Cloud en forma gratuita. Vamos a ir a base de datos autónomas y vamos a elegir crear una nueva base de datos. En el compartimiento evento, fíjense que el nombre de display ya me aparece precargado. Podemos poner un nombre bastante más largo de lo que podíamos anteriormente. Acá elegimos qué tipo de base de datos vamos a estar creando, sobre qué arquitectura. No me va a dejar de arquitectura dedicada porque es una cuenta gratuita. Si yo quisiera arquitectura dedicada, tengo que decirle que voy a salir de mi cuenta gratuita y tengo que empezar ahí sí a crear un contenedor y un montón de otras tareas que no lo vamos a ver ahora. Vamos a mantenernos con una base de datos siempre gratuita. Elegimos la versión. Acá tenemos algunas opciones que están todas deshabilitadas porque las cuentas gratuitas tienen límites, obviamente, no se pueden crear cualquier tamaño. Tenemos la posibilidad de permitir acceso desde cualquier lado o de definir nuestras conexiones, de qué lugares de red vamos a poder conectarnos. En este caso vamos a decir que tenga acceso de todos lados. Podemos agregar mails para que nos manden novedades, o sea, serían mails para que nos notifiquen ante cualquier problema. No vamos a hacerlo ahora. Y ya vamos a crear la base de datos autónoma. Fíjense que en 2 minutos cargamos todos y a partir de este momento ya se está provisionando. Cuando volvamos ahora, que ya esté creada, va a tardar un par de minutos. Vamos a probar de cambiarle el nombre de display. Lo que vimos sí que el largo es mayor al que tenía antes y que aparece precargado por defecto. Vamos a pasar a ver algunas características de seguridad. El primero es el botón Add My IP Address. No sé si ustedes lo notaron recién, pero cuando yo fui a la parte de seguridad, si dejamos que sea accesible desde todos lados, no hay que definir nada. Si le decimos que queremos que sea accesible desde alguna, que automáticamente agregue la IP desde la cual estamos creando
la base de datos, con lo cual no tenemos que andar yendo a una página web como myip.es o cualquiera de esas para saber cuál es la IP actual que tenemos. Después, otra cuestión de seguridad que se incorporó en febrero de este año es si las claves de encriptación que se usan internamente en la base de datos son generadas por nosotros y no son las que Oracle provee en forma gratuita, cuando llega a haber algún problema, si alguna de esas claves queda en estado inaccesible o si se recupera la base de datos, nos envía mensajes críticos a los usuarios registrados informándonos de que tenemos alguno de estos problemas con las claves de encriptación que se utilizan. También es posible hacer autenticación contra la base de datos directamente utilizando el Identity and Access Management. Entonces no tenemos que crear tantos usuarios en la base de datos, sino que podemos crear roles en la base de datos y asociarlos directamente a los usuarios de cloud. No tener como dos conjuntos de usuarios, usuarios de cloud y usuarios de base de datos. Otra cosa importante en seguridad disponible desde mayo de este año es que se puede definir reglas de salidas para las conexiones entre nuestra base de datos y un endpoint privado. Un endpoint privado es un punto de acceso que definimos que está dentro de nuestra nube, y de esta forma lo que le decimos es que solamente la comunicación puede realizarse entre nuestra base de datos y ese endpoint privado, que podría ser una instancia de cualquier otro servicio que estemos corriendo dentro de Oracle Cloud. Y también se habilita desde mayo de este año la posibilidad de utilizar Kerberos, un mecanismo de autenticación, para autentificar a usuarios de base de datos autónomos. Entonces, se utiliza el paquete Enable External Authentication, se le pasan los detalles, y de esta forma unimos nuestra base de datos con el servicio de autentificación Kerberos. Bueno, otro tema de seguridad nuevo es la configuración de Network Security Group con Private Endpoints. También estos son temas que tienen que ver cuando nuestra base de datos está accedida por distintos servicios o otras cosas que están corriendo dentro de lo que es Oracle Cloud. Es bastante técnico como para mostrarlo, acá lo estamos mencionando nada más. Y otra cosa que es importante, la rotación automática de wallet con periodo de gracia. Cuando uno trabaja en la nube, es la forma de conectarse desde una base de datos, desde un cliente local, como ser nuestras PC, es a través de un wallet, una billetera que nos permite autenticar y conectarnos a Oracle Cloud. Es recomendable estas billeteras, estas wallets, rotarlas frecuentemente. El problema estaba que cuando nosotros rotamos la wallet en la instancia, todos nuestros clientes, todas las personas que necesitan conectarse, necesitan recibir el nuevo wallet para poder establecer una conexión. Si nosotros esto lo hacemos en forma inmediata, un día a las 8 de la mañana, es probable que los usuarios a medida que vayan llegando no tengan el wallet configurado, no hayan bajado la versión nueva y comiencen a tener errores. Entonces es posible hacer esta rotación automática, pero con un periodo de gracia que va de 1 a 24 horas, en el cual la base de datos va a aceptar tanto el wallet nuevo activo como va a seguir aceptando el wallet anterior. De esta forma, nos permite a los usuarios que por algún motivo no pudieron refrescar el nuevo wallet, obtener el nuevo wallet, les permite seguir utilizando, digamos, el wallet anterior hasta que tengan la oportunidad de actualizarlo. Y por último, hay 3 características de seguridad asociadas con Azure. Azure es la nube de Microsoft y Oracle tiene un convenio entre las dos compañías donde hay una interconectividad entre las dos nubes. En 9 data centers de Oracle hay interconectividad con data centers de Azure. La idea es que las empresas puedan utilizar bases de datos Oracle, que es el caballito de batalla o el punto fuerte de la nube de Oracle, y correr otros servicios, instancias, máquinas virtuales con productos de Microsoft, y que se conecten de nube a nube sin tener que ir a Internet. Esto ya está disponible desde el año 2018-2019, ha ido creciendo, ya como les decía, hay 9 data centers que tienen esta interconexión. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es usar un Azure Principal como una forma de autenticar recursos de Azure desde Oracle Autonomous Database sin tener que guardar las credenciales en nuestra base de datos.
existe integración con Azure Active Directory desde mayo de este 2022, con lo cual los usuarios de Active Directory se pueden conectar a base de datos Oracle utilizando tokens de Azure. Y en junio se simplificó aún más cuando en Azure se utiliza, en Active Directory se utiliza Central Manager Use, que es una funcionalidad de Azure. Es aún más sencillo hacer esta integración entre Active Directory y las bases de datos autónomas. Bueno, hasta ahí vimos la parte más, por ahí más aburrida o más difícil de explicar, que es lo de seguridad. Vamos a empezar con otras novedades que pueden ser, por ejemplo, Apex. Apex es un entorno de desarrollo de low code en el cual podemos crear aplicaciones en forma muy rápida, sin desarrollar, casi sin escribir código, y es gratuito y está disponible por defecto en todas nuestras instancias de Autonomous Database. Lo que hace Oracle es 2 veces al año actualiza las versiones de Apex en las bases de datos autónomas. Este año ya lo hizo en marzo con la versión 21.2, que fue la versión final de Oracle 21, digamos, de Apex 21. Y ya en julio de este año ya se actualizó a la versión 22.1, que es una versión muy, muy nueva y con muchos cambios. Con lo cual, todas las bases de datos de Autonomous Database que nosotros creemos tienen disponible ya Apex 22.1. Esta actualización, cuando nosotros trabajamos en bases de datos autónomas, podemos elegir postergarla hasta 45 días porque es probable que queramos hacer algún tipo de prueba si los cambios en Apex tienen algún impacto negativo en nuestras aplicaciones Apex. Entonces podemos postergar la actualización, clonar nuestra base de datos actual haciendo una copia de la misma. En esta copia sí actualizar Apex a la última versión y hacer las pruebas ahí. Si todo funciona bien, liberamos, digamos, la actualización. Si hay algún problema, tenemos que corregirlo. La última versión de Apex en nuestro entorno productivo. Y existe un evento de Oracle, no sé si conocen el tema de eventos. Eventos son notificaciones o mensajes que Cloud publica. Y uno de esos que se agregó en marzo de este año es la posibilidad de que cuando hay una actualización disponible para alguna de nuestras bases de datos que utilizan Apex, se genera este evento y se dispara el mismo. Por lo tanto, si nosotros tenemos programado algún tipo de respuesta, nos puede llegar por mail o diversas formas de notificar para que sepamos que hay una nueva versión de Apex disponible y podamos planificar esta actualización con tiempo. Voy a ver si bueno, acá hicieron un par de preguntitas. Perdón, ahí no había visto ese mensaje de propaganda. La cuenta que preguntan, la cuenta de Oracle Free, la cuenta es de por vida. O sea, es gratuita de por vida. Yo puedo tener las 2 bases de datos. Todo mientras viva yo y mientras viva Oracle se puede tener. Inicialmente, durante el primer mes, hay $300 de crédito que me permiten crear otras cosas que no están en la cuenta de por vida. Por ejemplo, yo puedo crear una instancia, crearme una base de datos en arquitectura dedicada, pero bueno, voy a poder consumir $300. Si me hago un servidor con, no sé, 64 procesadores y 2 teras de RAM, a lo mejor me dura 3 días. Si me hago un servidor con 2 procesadores y 64 GB de RAM, a lo mejor me dura todo el mes. O sea, puedo jugar con $300 durante un mes, mientras se me acaben los dólares o cuando se cumple el mes, y a partir de ahí cuenta con la posibilidad de tener 2 bases de datos autónomas, 2 instancias de compute y bueno, 2 almacenamientos que son creo de 100 GB cada uno. O sea, son detalles que no me los acuerdo todo de memoria, pero para hacer algunas pruebas básicas o para tener alguna aplicación pequeña puede funcionar sin ningún tipo de problemas. Las preguntas que tengan vayan dejándolas, yo cada tanto voy rotando. Y esta pregunta, si el proveedor es con IP dinámica, bueno, ahí no hay que estar actualizando constantemente o hay que dejarlo para que se pueda acceder desde cualquier IP. Seguimos con las características. Database links. Podemos tener database link desde una base de datos autónoma a base de datos no Oracle, a lo que puede ser un SQL Server, un MySQL, cualquiera que podamos acceder con arquitectura, con lo que son servicios heterogéneos de Oracle, lo podemos hacer y se hace desde Cloud Admin. Como tenemos el entorno de base de datos autónomas, nosotros no accedemos en forma directa
al equipo donde reside el servidor, sino que accedemos siempre a través de la base de datos. Entonces, en vez de tener que ir y configurar cambios como hacíamos en un entorno normal, en el listener.hora o en los archivos de configuración en el servidor, lo tenemos que hacer todo mediante la ejecución de paquetes, como ser el Cloud Admin, que me permiten hacer todas estas tareas de comunicación. Y el otro punto que podemos tener también con Database Links, que se puede hacer Autonomous Database a base de datos Oracle en un endpoint privado sin necesidad de wallet. O sea, podemos comunicar dos bases de datos Oracle, una que está en la nube y otra en un endpoint privado, sin tener que crear un wallet. Se puede hacer desde abril de este año. Otras nuevas características son asociadas con Data Catalog. Data Catalog es otro servicio de Oracle que lo que trata de hacer es generar un catálogo, un conjunto, se puede crear más de un catálogo, donde tengamos una especie de diccionario de datos de todas nuestras bases de datos. ¿Para qué sirve esto? Si nosotros necesitamos hacer un data warehouse, obtener información y queremos saber dónde tenemos información de los clientes, si nuestras bases de datos transaccionales están registradas en un data catalog, desde el data catalog podemos ver como la lista de todas las tablas que tenemos con sus columnas y demás en todas nuestras bases de datos. Entonces podemos buscar por la tabla cliente o tablas parecidas al cliente y nos va a decir que existe en la base de datos de venta, existe en la base de datos tal, y de esa forma podemos saber de dónde obtener los datos. Este es un servicio de Oracle Cloud que está disponible en Cloud, y uno lo que hace es registrar las bases de datos contra el catálogo, y cada vez que nosotros, por ejemplo, agregamos una tabla, nuestra base de datos autónoma le avisa al catálogo que se agregaron tablas con columnas y todos sus detalles, y se puede mantener este catálogo unificado de todas nuestras estructuras de datos. En abril se crearon estas vistas donde yo puedo desde mi base autónoma saber en qué catálogos está mi información. Se actualizó también el proceso de BMS de CatRunSync, que tiene nuevos parámetros para controlar qué objetos se sincronizan y cada cuánto, cómo se ejecuta esa actualización. Si la quiero inmediata, si quiero hacer en forma escalonada, si quiero sincronizar todo o solo las tablas o solo los procedimientos, o sea, se puede ir eligiendo esas cosas. Y también se puede hacer desde junio de este año, sincronizar los metadatos particionados, utilizando tablas externas en Oracle Autonomous Database. Perdón, acá tenemos esto de demo, lo voy a hacer muy rápidamente. Voy a conectar acá a la base de datos. Acá me conecté, estoy conectado con el SQL Developer desde mi PC. O sea, me estoy conectando desde mi PC. Y si ustedes ahora, cuando se haga la conexión, si vengo acá a las propiedades, rápidamente van a ver que lo hago a través de un wallet. Tengo un wallet que es un archivo .zip que me lo descargué al momento de crear la base de datos, y para conectarme necesito no solo dar el usuario y la contraseña, sino que darle un wallet, una cartera, para autenticar. Y lo que vamos a hacer es, vamos a consultar estas dos vistas nuevas. Por supuesto no me van a traer nada porque en mi entorno, que es una cuenta FreeTiger, yo no tengo creado un catálogo, pero esto tarda un ratito. Las dos consultas vienen en blanco, no encontró absolutamente nada, pero las vistas estas existen. Si yo registro mi base de datos en múltiples catálogos, acá me va a decir esta base de datos contra qué catálogos está registrada y cómo es el tipo de actualización que se hace. Bueno, otras características relacionadas con disponibilidad y estado. Hay una vista de Event Notifications que incluye información sobre las tareas de mantenimiento y actualización que se han ido realizando en nuestra base de datos. Podemos consultar la disponibilidad de las instancias desde la consola. Y hay métricas de disponibilidad de Autonomous Database que nos permiten consultar desde mayo cómo fue variando, en qué momento estuvo disponible y no estuvo disponible. Vamos a ir viendo primero lo de la vista de notifications. Acá nos va a estar informando de todos los eventos de mantenimiento. Cuándo fueron ocurriendo, cuándo van ocurriendo. Esto lo debería estar ordenando.
rápidamente. La última fue el 14 de agosto, cuando se esperaba que comience, a las 7 de la tarde del 13, cuando se esperaba que termine, a las 9 de la mañana del 13, a las 9 de la noche del 13, cuándo comenzó en realidad, cuándo terminó en realidad, y qué tipo de mantenimiento es, si es de toda la base de datos, si es del diccionario y demás. Más información como para saber las actualizaciones que se van a hacer a la base de datos. Lo de las métricas, vamos a volver acá y vamos a venir al principio. No me voy a tomar el trabajo de explicarle cómo se van creando las métricas, se las voy a mostrar las métricas ya en usos. Ahora que el Cloud tiene una solapa de dashboard donde ustedes pueden medir. Y acá puse disponibilidad. Vamos a ver para los últimos 7 días. Y acá tenemos el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. La disponibilidad de la base de datos esta fue del 100%. Esta es esta instancia. Entonces, estas métricas, si hubiera algún evento, si la base de datos hubiera estado caído o lo que sea, acá estaría la disponibilidad, hubiera bajado, haciendo picos, mostrándonos normalmente las bases de datos no tienen ningún tipo de problema y se ven de esta forma. Yo puedo acá elegir un montón de métricas para ver en mi dashboard. En este caso, las de disponibilidad de base de datos autónomas son métricas que ya están disponibles para ser utilizadas en los dashboards o en cualquier lugar de Oracle Cloud. Otras nuevas características, por ejemplo, con DataGuard y Standby, soporta Terraform. Terraform es un producto que Oracle incluye dentro de Oracle Cloud, que nos permite ejecutar scripts para hacer deploy, para hacer creación de entornos, o digamos, levantar servicios, crear instancias de compute, crear instancias de base de datos, una forma de automatizar la creación de objetos. Y ahora también se puede utilizar el origen de datos OSI Autonomous Database como un origen de DataGuard. O sea que podemos configurar DataGuard utilizando Terraform en forma automática con un script sin tener que nosotros ponernos a seguir todos los pasos por pantalla. Ya tenemos hecho una plantilla y le pasamos solamente los datos en particular. O sea, quiero activar DataGuard para esta base de datos en tal servidor. Y con esos detalles podemos usar Terraform y automatizar el proceso de generar DataGuard en una base de datos autónomas. Y también la característica que tiene es que en la consulta de Autónomos DataGuard nos va a mostrar que las bases de datos, por ejemplo, DocSales Remote, en qué estado están. Están en estado standby, que significa que es una base de datos que está esperando, está disponible para ser activada en caso de que la principal caiga. Entonces yo voy desde una base de datos mía, normal, tengo dos standby, una remota que está en otra ciudad y una local. Para la base de datos Excel, en este caso tiene configuradas dos instancias. Estas son algunas características variadas que se incorporaron. Soporta Cloud Core Repository, o sea, nos podemos conectar desde Autonomous Database a GitHub, a AWS Code Commit y a Azure Reports, que son todos repositorios de código compartido. Podemos manejar la zona horaria. Originalmente todas las bases de datos que creemos funcionan con la zona horaria GMT, o sea, con el horario universal, o el UTC. Desde febrero es posible configurar una zona horaria para nuestra base de datos autónomas y mediante un parámetro le decimos a nuestra sesión si queremos utilizar esta zona horaria que configuramos o si queremos seguir utilizando la zona horaria por defecto, que es la UTC. Desde junio de este año también se pueden crear la base de datos con set de caracteres distintos, más allá de los dos, el AL32 UTF-8 y el AL16 UTF-16, que son el código de caracteres normal y el código de caracteres nacional. Y desde julio de este año también está disponible Oracle Java Virtual Machine. O sea, las bases de datos Oracle desde la versión 8 pueden correr Java adentro de la base de datos, pero las versiones iniciales de Oracle en la nube no permitían ejecutar Java porque, bueno, desde Java se pueden hacer cosas como acceder a sistema operativo, acceder a disco y demás, y podía representar un problema si una aplicación afectaba de alguna manera lo que está corriendo en el data center de Oracle. Esto se ha ido
mejorando y, digamos, ya está disponible con ciertos controles que se asegura de que lo que nosotros ejecutemos dentro de la máquina virtual de Java no interfiera ni con otras instancias que están corriendo en el mismo servidor, ni con el servidor en particular. Vamos a ver la parte de demo de zona horaria. Vamos a hacer show parameter. En este caso, este parámetro sysdate a dbTimeZone está en falso. Mi base de datos está configurada en la zona -3, pero cuando yo consulto systimestamp me muestra que son las 8:40 de la noche, que no es la hora -3, esta es la hora universal. Lo único que tengo que hacer es decirle a mi sesión de que utilice el time zone local. Ahora, como ustedes ven, está en true. Y si ahora sí vuelvo a seleccionar el systimestamp, me da la hora 17:40, que es la hora real o la hora que yo tengo configurada para mi sesión con la zona horaria de la base de datos. Otras mejoras, external files y export. Al momento de definir external files, se agregaron 2 columnas que son el file name y el file path para saber estas tablas externas dónde están ubicados en la nube los archivos. Y al momento de exportar, cuando yo utilizo el paquete de MS Cloud para exportar, que me permite que desde la base de datos se exporte y se generen archivos, por ejemplo, en formato CSV para guardarse en la nube, en la parte de storage, pero de la nube, le puedo pedir al formato CSV también de agregar columnas de cabecera. Esto en un archivo de export normal del export de Datapam de Oracle no hace falta porque está toda la parte del diccionario de datos incluida, pero si exporto como CSV, puedo decirle que adicionalmente a exportar los datos le agregue una cabecera con los nombres de las columnas, ya sean los nombres reales o tengo una opción de pasarle yo qué nombres quiero utilizar para este archivo. Un par de cuestiones de gestión de costos y licencias. Hay vistas dentro de la base de datos que me permiten conocer los costos de la infraestructura que estoy utilizando. Y otra característica importante es cuando yo creo una base de datos Oracle Cloud en la nube, con la opción de traer mi propia licencia, o sea, yo ya tengo una licencia de Oracle y quiero usarla para abaratar mi costo en la nube, para no pagar la parte de la licencia. Si yo utilizo una licencia de Standard Edition, me limita a 8 el máximo de CPUs que puedo crear, porque podía pasar de que yo ponga la licencia y tengas una licencia de 8, y si dejaba configurado el auto-scaling, en algún momento me escalaba y me aumentaba el costo, no solo por los recursos, sino que también me empezaba a cobrar la licencia. Entonces, de esta forma, me aseguro de no pasarme del tope de CPUs que tengo en base a mi licencia on-premise, mi licencia original de un Oracle que tenía en mi data center. Una nueva característica también desde marzo de este año es el autoscaling de almacenamiento. Históricamente se podía hacer autoscaling, o sea, aumentar la cantidad de CPU y la cantidad de memoria, pero no aumentar la capacidad de almacenamiento. Eso había que hacerlo en forma manual. Nosotros podemos configurar ahora, si le habilitamos el autoscaling, si la base de datos empieza a quedar sin espacio, puede aumentar hasta 3 veces el espacio definido originalmente sin intervención. Se envía una alerta, un mensaje que se disparó el autoscaling para que yo sepa, me va a aumentar el costo, pero no tengo que ir y yo rápidamente habilitarlo si de golpe alguien se pone a importar datos y necesita más espacio en disco. Por defecto esto está deshabilitado porque al ser automático, y si alguien se pone a importar datos por error y me aumenta el tamaño, empiezo a pagar más por el almacenamiento, pero si es una base de datos productiva, yo sé que si alguien se pone a importar datos y la base crece es porque realmente es necesario, es una buena opción para evitar tener problemas o tener que depender de que alguien vaya y directamente haga este aumento. Y bueno, lo que vamos a ver ahora por último, son los últimos minutos y es la parte más interesante, son mejoras a Database Actions. Database Actions es el nombre que reemplaza a lo que era el SQL Developer Web, que es la versión web del SQL Developer, esta herramienta que estoy utilizando yo, por ejemplo, acá para interactuar con la base de datos. Desde hace un tiempo está disponible en la web.
y cambió de nombre de SQL Developer Web a Database Action y va incorporando un montón de otras cosas. En mayo incorporó todas las funcionalidades que tenía la consola, desapareció la consola ya y pasó a ser todo parte de Database Actions. Y tenemos búsqueda de términos utilizando una barra, la posibilidad de abrir y guardar archivos, de trabajar con archivos almacenados localmente, antes no se podía, y soporte para compilar objetos PLSQL. Lo que vamos a hacer entonces es ahora, desde aquí, vamos a ir a nuestra base de datos, no vamos a ir a la que creamos recién porque no tengo nada preparado. Esto que es Database Actions, antes tenías 2 o 3 botones, ahora tiene un montón de funcionalidades. Reds, JSON, la parte de gráficos, el catálogo, lo que les comentaba, el Data Catalog, para hacer data pump, carga de datos. Pero vamos a ir al más tradicional, al que reemplaza el SQL Developer. Y lo primero que tengo es la búsqueda OmniSearch. Yo acá me pongo a buscar. Debería estar buscando. Vamos a buscar todos. Acá está. Ahí busco. Busqué FACT y acá me trae todos los objetos que incluyen FACT. La tabla facturas y todas estas vistas del sistema y demás. Y yo tranquilamente dándole doble clic acá, me lleva a mi definición de tabla factura, por ejemplo. Esto es la búsqueda de OmniSearch. Yo puedo buscar en esta búsqueda, buscar cualquier cosa. Por ejemplo, de pesos CES. A ver si me lo... Y no, bueno, no encontré nada. Probablemente esta vista no exista. Porque son vistas estas. Entonces ahí puedo ir a la definición y demás de todo lo que se llame All Tables. Esa es la primera. Lo segundo que habíamos visto era la posibilidad de abrir archivos desde la PC. Entonces vamos a olvidar, porque ya está. Vamos a venir acá, abrir. Le digo abrir un nuevo archivo y puedo abrir un archivo desde la PC. Ahí ejecuto. Si yo acá lo comento y le doy grabar, me lo va a estar grabando en mi PC. Ya me lo deja disponible. Y bueno, esto es soporte para compilar tipo objeto PLSQL en Worship. Yo tengo la opción cuando voy a crear uno nuevo. Espérenme que esto... Vamos a abrir este, el de la función. Como... Ahí está, una nueva PLSQL, perdón. Como yo tengo la opción de uno nuevo de SQL... Oh, perdón, estoy... Opción para ejecutar en realidad es de compilar. En vez de ejecutar, me permite compilar y tiene manejo de errores y demás, porque estoy compilando código PLSQL en vez de estar ejecutando un script. Esa es la principal diferencia. Y otras características de Database Actions, esta ya es la última slide o la penúltima. Se pueden importar módulos REST, se pueden crear trabajos, cadenas y desde el scheduler, o sea, todo lo que hacemos con el schedule en la base de datos se puede hacer desde esta aplicación y se puede administrar deployment, o sea, preparar cambios y ejecutarlos con Liquibase. Por último, tenemos Oracle actualizó los SLO, Service Level Objective, para todos los posibles fallas dentro de Autonomous Database, con lo cual hay no solo es el SLA genérico, sino que hay
detalle de cada uno de los posibles eventos y la forma que Oracle los va a resolver. Y hay una página de disponibilidad dentro de Oracle Cloud que me muestra la disponibilidad de las bases de datos autónomas en cada una de las regiones de los últimos 3 meses, con lo cual yo puedo comprobar de que siempre está por arriba del 99.95, que es lo que nos garantiza Oracle en el SLA general de Autonomous Database. Bueno, vamos a las preguntas. Voy a pasar acá a ver si hay alguna. Hola, Lisandro. Si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla en el chat. Hola, Lisandro, ¿me Fue escuchas? bastante rápido, en un pantallazo. La idea es que estén todos viendo, digamos, conociendo lo que incluye las nuevas versiones. ¿Me escuchas, Lisandro? La documentación, esto después, tanto la grabación de la charla como la PPT seguramente la vamos a estar compartiendo. No conozco de qué forma, si seguramente les llegará algún link por mail o después lo pueden consultar. Hola, Lisandro. Igualmente en mi blog, blog.plsqlargentina.com, hoy mismo o mañana voy a estar subiendo la presentación y todo lo que vimos está disponible en esta página que tiene todas las novedades. Obviamente yo me encargué de por ahí detallarlas un poquito más o ir a la documentación, pero esta página de Oracle muestra mes a mes qué es lo que se fue poniendo disponible en lo que es arquitectura compartida. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta más. Si la quiere hacer en el chat. Bueno, de nuevo, si alguno tiene alguna pregunta le quiere hacer por ahora por el chat, si no, me puede, después cuando le estén llegando está mi contacto, me pueden mandar por mail, por el blog, preguntar lo que sea. Por mi parte creo que estamos. Bueno, y acá está escribiendo el moderador que la grabación va a estar disponible y se va a compartir en el sitio de la UC, o sea que ahí va a estar disponible y ahí tienen todos los links y detalles. Muchísimas gracias a todos por haber participado, espero que les haya resultado interesante y bueno, lo que quieran conocer o saber me lo hacen llegar la consulta. Muchas gracias a todos.